Perfecto. Bien, muchísimas gracias por la presentación, Reader. Nuevamente me siento gustoso de estar con ustedes en esta sesión. Me gustaría mucho la participación de ustedes en algunos de los casos para poder satisfacer algunas inquietudes. Evidentemente yo me declaro un eterno estudiante del mundo del derecho, porque constantemente hay que estar revisando los temas, actualizarse, y este fenómeno importante de la redacción de los escritos civiles ¿por qué digo que es un fenómeno importante? Porque el profesor Juan Monroy Gálvez, el famoso procesalista, miembro de la comisión del Código Procesal Civil del año 1993, y que duda cabe uno de los más importantes juristas del derecho procesal, comentaba alguna vez en una disertación que para que una persona pueda ganar un proceso judicial tienen que ocurrir tres cosas. La primera, que la persona tenga el derecho. La segunda, que su abogado lo sepa pedir. Y tercero, que el juez se lo quiera dar. Esta triada, un poco esquemática, tiene que ver precisamente con que en el mundo en el que nos desenvolvemos, nacemos, obtenemos ciertos derechos, la ley nos faculta ciertas prerrogativas, nos pone en situaciones jurídicas expectantes, donde tenemos facultades y potestades que podemos reclamar a ciertos sujetos a través de la garantía de la tutela del Estado. Pero es importante que esta expectativa extraprocesal, que nos la dan nuestra Carta Magna, nuestras normas, nuestras leyes, nuestros decretos supremos, puedan recaer en una correcta e idónea redacción para que pueda ser presentada ante el órgano jurisdiccional y dársele el trámite que corresponda. Sin más, la idea de tener una redacción, o sea, de tener una clase de redacción de escritos civiles es básicamente esquematizar cómo podemos organizar un pedido ante un juez, teniendo en cuenta los elementos procesales que nos da el Código Procesal Civil, para poder tocarle la puerta al Estado, representado por su órgano jurisdiccional que puede ser en sede administrativa, ante una municipalidad, un órgano jurisdiccional administrativo, como puede ser, por ejemplo, el Tribunal del OCE, Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿correcto? Puede ser el Tribunal Servir, y esa será pues su jurisdicción administrativa, pero también habrá pues jurisdicción judicial, ante el Poder Judicial. Y para el caso pues de las personas que forman parte del cuerpo militar, pues su justicia militar, ¿no? Y en algún momento incluso para la jurisdicción arbitral, es importante saber cómo vamos a materializar estos derechos. Entonces, de todas maneras, tengo que partir de algunas ideas claves para poder ir desarrollando el tema, el entremés de fondo, ¿no? ¿Cómo redacto correctamente mis escritos civiles? Lo primero que debo de saber, y ustedes lo han escuchado muchas veces, y lo pongo para simplemente recordarlo, es el concepto de acción y el de tutela en la actualidad. Nosotros siempre concebimos a la acción como una institución, como un rasgo histórico que viene de la época de los romanos, ¿no? La actio in rem, la actio in persona, y considerábamos concretamente que era la potestad que tenía una persona de recurrir a un órgano jurisdiccional, tocarle la puerta al Estado y, bueno, iniciar una demanda, ¿no? Eso era lo que básicamente se entendía por acción. Pero a lo largo del tiempo, y sobre todo en los últimos 20 años de la constitucionalización de los derechos civiles, recordemos que muchas de las instituciones que primaban en el mundo material, de la legislación material que rige el derecho civil, muchas normas tenían algunos aspectos que no se condecían con las garantías y los principios
de los derechos fundamentales que estaban recabados en nuestra Constitución. De tal manera que el derecho de acción de todo ciudadano hoy día puede ser entendido pues, como la potestad, la garantía que le brinda el Estado de recurrir ante el órgano jurisdiccional para reclamar tutela, ¿no? Pero ¿qué vamos a reclamar en la tutela? La satisfacción de un interés privado, la satisfacción de un interés colectivo. Entendiendo que el interés precisamente es ese poder, es esa imposición que nos da una situación, llámese por ejemplo, yo soy hijo de Juan Pérez acaba de fallecer y todos mis hermanos están repartiendo la herencia y no me la están dando a mí. ¿Cuál es mi interés allí? El de reclamar mi herencia, hacer una petición de herencia. Y por lo tanto mi interés es patrimonial y también tendré un interés familiar de ser miembro integrante de una sucesión, de ser reconocido socialmente como miembro integrante de esa sucesión y de gozar de los bienes de la masa hereditaria que dejó Juan Pérez, ¿correcto? Entonces ese es básicamente un interés privado. O, por ejemplo, he celebrado un negocio jurídico con contenido patrimonial, llámese un contrato, y tengo un interés de que se cumpla lo que las partes hemos pactado como parte de nuestras prestaciones en el contrato. Y entonces yo tengo la necesidad que mi pretensión de que esto se cumpla pueda tener una efectividad en el mundo real. Si la contraparte no quiere, ante mi pedido verbal, por escrito, cumplir, entonces yo debería de tocarle la puerta al Estado reclamándole la garantía de que nadie puede hacerse justicia por mano propia y de entonces decirle al juez, oye, te traigo un petitorio, tengo una causa de pedir y te voy a pedir a ti que me cumplas esta garantía que está en la Constitución de la tutela jurisdiccional efectiva y admitas y declares fundada mi pretensión. La esencia del derecho de acción, entonces, un poco recurriendo al maestro Couture, es la de considerarla como un derecho fundamental, ¿no? O sea, definitivamente hay aquí un derecho fundamental, porque incluso en la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que toda persona tiene derecho en condiciones de igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, ¿no? Importante esta declaración porque es la acción es precisamente hoy en día la actividad positiva a través de la cual yo reclamo la tutela. Y puede ser de cualquier persona. Por ejemplo, un ciudadano extranjero que está transitando por el Perú, no tiene ciertos derechos patrimoniales quizás, pero sí tiene otros derechos fundamentales que pueden ser reconocidos en esta ciudad por los pactos internacionales a los que su país también puede haber sido, se puede haber plegado, adherido, o simplemente porque es pues un derecho fundamental, ¿no? Como el que acabamos de decir, ¿no? Imagínense una detención arbitraria, por más que la persona pues no tenga una residencia o esté de tránsito, tiene ciertas garantías que la Constitución le da y que más allá de ese pacto constitucional tiene una visión de segundo piso supraconstitucional sobre los derechos fundamentales a nivel internacional. Eso es una manera de ver cómo cada persona tiene en sí esta posibilidad de tocarle al Estado y de requerir tutela para satisfacer un interés. Lo que a continuación viene es tener claro en este esquema qué elementos voy a tener yo a considerar para iniciar un proceso judicial. Los elementos y los presupuestos procesales básicos, ¿no? Y aquí quiero referirme básicamente a lo que conocemos nosotros como el interés para obrar y la legitimidad para obrar. Cuando yo voy a redactar mi escrito, tengo que tener claro que lo que le estoy llevando al Estado, al órgano jurisdiccional, y en este caso, cuando digo tutela, para efectos de esta charla, me voy a referir únicamente al órgano jurisdiccional, al Poder Judicial. Y aquí el profesor Nelson Ramírez Jiménez nos da una idea pues, de lo que significa el interés para obrar, ¿no? Dice, el interés para obrar tiene que tener una relevancia jurídica que esta pretensión deba ser tutelada, ¿no?
Por ejemplo, imagínense ustedes una demanda, yo acabo de terminar, o Juancito Pérez, el clásico ejemplo, acaba de terminar su relación emocional, sentimental con una persona, y él se siente desdichado y busca un abogado al cual le dice, mira, necesito que consigas, porque mi interés es sentirme feliz, sentirme pleno, el derecho a la integridad que consagra la Constitución, y quiero que tú hagas una demanda y obligues a mi expareja, a Luisa, para que ella nuevamente vuelva a mi lado, para que nuevamente me quiera, nuevamente me ame. Entonces, claro, una primera mirada de la redacción de este escrito que le es propuesto al abogado y que tiene que calificar es si este tipo de, si es que existe un interés para obrar que tiene relevancia jurídica para ser puesto ante un juez. Y la pregunta podrá ser, ¿un juez podrá obligar a otra persona a que ame a otra? O sea, el amor es un objeto de tráfico jurídico o es un objeto que deba de ser constituido dentro de una relación de dos personas. Eso puede ser ventilado. O, por ejemplo, un conflicto derivado de brujería, ¿no? Yo digo, oye, mi vecina me está haciendo brujería, quiere que me enamore de ella y veo que todos los días ella está ahí, tiene un muñequito que se parece a mí, y le ha puesto barba, le ha puesto lentes y lo está hincando constantemente, ¿no? Yo podré decirle al juez, oye juez, quiero que declares que ese acto de brujería es inmoral o que cese el acto de brujería. Yo podré decirlo eso a un juez, objetivamente, podré probarlo. Y claro, esto tiene una relevancia sobre el interés para obrar. O sea, lo que estoy llevando a la puerta del órgano jurisdiccional debe tener una relevancia jurídica. Debe tener una relevancia jurídica. Distinto, por ejemplo, en el caso de Juan Pérez con Luisa, sería que yo le diga al juez, oye juez, yo la amé a Luisa. Juan Pérez amó a Luisa, y lo que sí quiero que declares es que ese amor se ha producido en un tiempo de más de 2 años. Y entonces ahí sí el interés para obrar tiene una relevancia jurídica, porque de por medio está el reconocimiento de una unión de hecho, de una pareja estable, sin compromiso alguno, que intenta crear un efecto jurídico y es necesario porque tiene relevancia. Ha habido un comportamiento de esas dos partes, y ese comportamiento permite a una reclamarle, compartir, por ejemplo, lo que se ha comprado durante esa época, si su interés ha sido el de hacer vida en común. Entonces, ese tipo de situaciones son las primeras que examinamos. Y lo segundo que paso a examinar entonces es el tema de la legitimidad. Es decir, a quién la ley le atribuye la posibilidad de tocar la puerta del Poder Judicial para reclamar la tutela. Así yo puedo tener mucho interés, que puede ser de orden moral, puede ser familiar, un interés económico, pero muchas veces no tengo la legitimidad para obrar suficiente para yo ponerme en la posición de ser el accionante, el reclamante de la tutela para poderle dar una pretensión al juez que deba de calificar. Por ejemplo, imagínense, ¿no? La tutela de derechos de un contrato. Por ejemplo, yo soy empleado de una empresa grande, como por ejemplo una constructora como Vesco, ¿no? Entonces yo le digo a Vesco, oye Vesco, me estás debiendo 6 meses, yo soy tu obrero, no me pagas 6 meses. Y lo único que me dice mi gerente de recursos humanos es que no hay dinero porque no cobras tus valorizaciones, está todo complicado en la construcción. Que Castillo, que los commodities internacionales y que no hay flujo de caja para pagarnos a los obreros. Son 6 meses. Entonces yo, hurgueteándose, me entero a través del otro gerente de comercialización que Vesco está contendiendo, está haciendo cumplir un contrato, ¿no? Y que por allí va a recibir un dinero. Entonces, también sé que hay otros contratos que Vesco no cobra. Entonces, yo podría subrogar a Vesco y decirle, oye, Vesco, yo te voy a hacer a un lado, te voy a subrogar y voy a participar de esta relación,
porque tú tienes una deuda conmigo y voy a reclamarle a la empresa que te debe para que me pague. En algún caso, esta vendría a ser una posición una posición de la teoría quiliana, ¿no? Donde yo subrogo a mi deudor para cobrarle a su deudor. Pero ¿qué ocurre si el contrato está ahí inerte? Vesco no le han mandado ninguna carta porque es amiguito de la empresa que le debe. Yo podré mandarle la carta. Yo estaré legitimado para mandarle una carta o de demandar judicialmente el cobro de esa creencia. La respuesta es no. Lo que sí podré es, si es que ya está declarada la deuda a nivel de conciliación extrajudicial, en un título que pueda constituir un título ejecutivo, a nivel de una sentencia que pueda constituir un título ejecutivo, yo podría subrogar para que la empresa que le debe a Vesco me pague a mí. Y entonces ahí sí podríamos hablar de una legitimidad. Pero la forma en la que va a tutelar su patrimonio la empresa Vesco le corresponde a él. Porque si una persona le incumple un contrato, él verá si lo hace cumplir, lo resuelve por incumplimiento o plantea una indemnización por por algún daño que se está generando en el incumplimiento. Y entonces hay que definir en qué condiciones la ley a mí me permite. En la de acreedor contra una persona que también tiene, o sea, en la posición de acreedor, que le cobra a un deudor, por supuesto que sí, la ley me lo permite en esa posición para que yo pueda subrogar. Entonces, es importante que yo vaya viendo ese tipo de casos y que los analice antes de escribir y de redactar mi demanda. Otro tema importante, por ejemplo, el tema del divorcio. Yo veo con mucha expectativa que mi prima, que mi amiguita del trabajo, a quien yo pretendo, la que le hago ojitos, que se está peleando constantemente con su marido, ¿no? El marido le está pegando, a veces la llama por teléfono al trabajo y ella a veces se confunde, enciende el altavoz y se escucha que el marido la maltrata psicológicamente. Oye, P, Pa, Pu, M, X, Y, Z, todo el abecedario se lo dice. Entonces yo me indigno, digo, oye, María, ¿cómo te permites que tu marido te trate así? Las imputaciones que te hace, la forma en la que te trata, hace imposible seguir a hacer vida en común. Yo podría, por el interés de cortejarla, de que ella sea mi pareja, pedir el divorcio, yo, o tendría que ser directamente ella como el sujeto activo de la relación del matrimonio, del contrato social del matrimonio, la que pueda pedir la disolución, porque ella siente que no puede hacer ya más vida en común debido a estas causales. Entonces, es importante que veamos la legitimidad para obrar, y esta legitimidad para obrar viene establecida concretamente por la ley, por las instituciones, por nuestras normas civiles que nos posibilitan algunas pretensiones. Por ejemplo, yo tengo, imagínense, cualquiera de ustedes le ha prestado dinero a algún amigo previendo, ¿no?, una deuda ignoraticia, ¿no?, sin garantía, y previendo que esa persona tenía cierta solidez en los bienes que tiene la familia. O sea, veo yo que normalmente ellos viajan a Cancún, se van a Francia, se van a Europa con mucha regularidad, y yo digo, bueno, si le voy a prestar $5,000, yo estoy seguro que su familia me lo va, él, y pidiéndole a su familia, me lo va a poder devolver. Y así me lo promete. Muere el papá, y entonces yo le digo, oye, devuélveme los $5,000, necesito. Y entonces él me dice, no, yo no te puedo devolver, mira, estamos ahorita pasando por problemas, no te lo puedo devolver. Entonces, ¿yo tendré cierta legitimidad para hacer una declaratoria de herederos? La respuesta es sí, yo podría, porque le estoy pidiendo a la persona a la que me debe que me pague, y él dice, no tengo problemas, todavía no me he declarado heredero. Y claro, probablemente él no quiera ser declarado heredero para que no figure en los registros públicos, no tenga la titularidad y así evite que yo lo pueda embargar ante el Poder Judicial. Pero yo podría subrogarlo para hacer la declaratoria de herederos. La respuesta es sí, yo puedo ir a una notaría y pedir la sucesión intestada, la ley me lo permite. La ley me permitiría a mí tramitar la sucesión intestada para que lo declaren a él heredero, pero no para que me declaren a mí. Pero hasta ahí llegaré. ¿Y qué pasa si este señor coludidamente, o sea, exprofesamente, voluntariosamente, no quiere integrar la sucesión intestada y le dice a sus hermanos, oye, no me pongas en la sucesión, ustedes han ido a la notaría, ustedes tres, mis hermanos, vayan ustedes, no me pongan en la sucesión, y tiene un acuerdo simulatorio, ¿no?
se pónganse ustedes porque yo le debo al abogado, le debo a todos mis amigos, y lo que quiero es que ustedes sean los titulares, ustedes se dividen, se parten, extinguen la copropiedad, venden los bienes, y luego me dan mi parte. ¿Está bien, hermano? Sí. Entonces, ¿yo podría subrogarlo a él en la petición de herencia? La respuesta es no, porque implica, desde su posición subjetiva de heredero, de que depende solamente de él si quiere o no pedir la herencia, porque él puede renunciar a ese contenido patrimonial que le puede significar la herencia. Es decir, yo puedo, porque tengo interés en que me pague, hacer una declaratoria de herederos ante el Poder Judicial o ante una notaría, pero no tengo la legitimidad para iniciar un juicio de petición de herencia, porque solo está habilitado por ley la persona que tiene el interés, la legitimidad para obrar, porque él tiene la vocación hereditaria, no yo. Entonces ahí vamos viendo cómo es que yo tengo que ir planteando lo primero en la redacción de un escrito civil. ¿Quién está pidiendo y por qué? ¿Qué interés tiene y cuál es su legitimidad? Y normalmente, cuando ustedes han visto los escritos, que son escritos que a veces vienen con mucho cliché, ustedes han visto luego de la identificación, ¿no? Reddy Dampier, Lázaro Vega, identificado con DNI, con domicilio en tal sitio, fijando casilla, me apersono, invocando interés y legitimidad para obrar, ¿no? Entonces, pero más allá de esa fórmula que pudiera ser un poco santificar, lo importante es que yo pueda, a continuación, en los fundamentos de hecho, acreditar por qué tengo ese interés y por qué tengo la legitimidad para obrar y de reclamarle al juez, ante el órgano jurisdiccional, el derecho a la tutela. Bien, definido esto, un consejo para partir. Cuando uno redacta un escrito, como cuando uno hace un informe, como cuando uno redacta una demanda, como cuando uno redacta una impugnación, como cuando uno redacta una absolución de un traslado a un pedido que hace la contraparte que no nos beneficia, debo de ser breve. Y para ello, tengo que citar nada menos y nada más que a Ángel Osorio y Gallardo, ¿no? El famoso juez que escribió El alma de la toga, ¿no? En este libro, importantísimo, Ángel Osorio habla y tiene un capítulo sobre la brevedad. Dice, sé breve, dice él, aconsejaba un magistrado viejo a un joven abogado, que la brevedad es el manjar predilecto de los jueces. Si hablas poco, te darán la razón, aunque no la tengas, y a veces, aunque la tengas. Y otra frase memorable que el mismo Ángel Osorio cita dice, te escribo tan largo porque no he tenido tiempo para escribir más corto. ¿Qué significa ello? ¿Por qué me he dado el trabajo de recurrir a Ángel Osorio? Porque es importante que cuando uno redacta una demanda tenga clarísimo cuál es el eje de los hechos que le estoy presentando al juez y cuáles son los puntos controvertidos que creo que van a ser importantes de aclarar, los puntos importantes o mejor dicho, los puntos importantes que hay que acreditar, lo que hay que aclarar, porque probablemente antes de iniciar un proceso yo ya tenga una visión de cuál es la postura de la contraparte, y yo debo de tener un análisis claro de los hechos, y debo de elegir correctamente mis palabras y ser breve. Muchas demandas, muchos escritos civiles, muchas absoluciones, muchos documentos que son calificados en el Poder Judicial sobreabundan. Sobreabundan porque muchas veces no tiene que decirse nada. Por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? La clásica invocación de la tutela jurisdiccional efectiva. Señor juez, se ha vulnerado la tutela jurisdiccional efectiva, la garantía de la Constitución, el artículo 139, numeral 4, numeral 5, la motivación de las resoluciones judiciales. Comienzo a sobreabundar, pero nunca aterrizo, nunca sintetizo, nunca encajo material y concretamente por qué estoy diciendo todo eso. Entonces, tienes escritos ampulosos de 6, 7, 8 páginas que finalmente no terminan más que desarrollar una sola idea. Entonces, en la práctica, ¿qué ocurre cuando un escrito ampuloso, largo, es evaluado y calificado por un operador de justicia? Llámese juez, llámese secretario, llámese árbitro. ¿Qué pasa cuando
yo llevo un escrito ampuloso? Pues simplemente lo voy a cansar al operador de justicia, porque el operador de justicia, recordarán ustedes, y lo que voy a decir es ampliamente conocido, el operador de justicia se siente mal pagado, el operador de justicia está cansado, el operador de justicia tiene lo que llamamos la famosa carga procesal, está aburrido de leer tanto, y además tiene el expertise necesario para identificar precisamente si tienes o no la razón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser concretos, hay que ser breves en nuestras elocuciones orales, sobre todo porque ahora estamos en un modelo híbrido, estamos mutando en el tema de lo civil, estamos en camino precisamente al expediente judicial electrónico, estamos de camino a los módulos corporativos civiles, y vamos a presentar, y el proceso va a tener esta cualidad mixta, ¿no? Vamos a presentar escritos, o sea, vamos a presentar demandas por escrito, pero luego vamos a tener que oralizar en la audiencia preliminar, vamos a tener que plantear una teoría del caso, vamos a tener que a llamar la atención del juez y enfocar con nuestras palabras qué quiero probarle y concretamente qué es lo que quiero que el juez examine con binoculares y que desde el punto de vista de mi estrategia quiero que simplemente pase que lo pase inadvertido porque no me conviene que alguna situación que yo por estrategia quiera esconder o guardar no sea advertida por el juez. Entonces, esta frase es muy importante, no hay que cumplirla. Y es clarísima, te escribo tan largo porque no he tenido tiempo para escribir más corto. Entonces, es evidente que debemos de romper esa mala, y eso es una primera recomendación, de romper esa mala praxis de redactar todo, de creer que mientras más escribimos, mientras creemos que estamos fundamentando, en realidad estamos rellenando. Y ese relleno no es sólido, no desarrolla las ideas, ¿correcto? Entonces, para ir entrando sobre el tema, ¿qué debo tener claro cuando redacto un escrito? Lo primero, ¿qué pretendo? ¿Qué pretendo? Es lo primero que yo tengo que tener claro. Ya identifiqué que hay una persona que tiene un derecho. Esa persona tiene un interés para obrar y que tiene una legitimidad para obrar. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos dos elementos? Hay que darle forma, hay que redactar la pretensión. Pero para eso yo debo de saber qué es una pretensión. La pretensión es nada menos y nada más que la materialización de lo que yo le pido al juez. Yo le hago al juez un pedido en función de lo que yo necesito, de lo que yo voy a necesitar, ¿correcto? Entonces, y aquí hay una cosa importante, porque muchas veces se confunde la demanda con la pretensión, y pudiera parecer que la distinción vendría a ser revejida, que hacer esa distinción entre demanda y pretensión pudiera parecer demasiado doctrinaria, que no se usa. Es importante tenerla claro, porque la demanda va a ser el conjunto de todos los elementos de los fundamentos de la pretensión, de los fundamentos de hecho, de los fundamentos de derecho. Cuando hablo de los fundamentos de hecho me refiero pues a la causa de pedir, ¿no? Y luego a los medios probatorios, ¿no? O sea, la naturaleza de lo que yo voy a ir pretendiendo tiene que tener una correlación con lo que yo voy a tratar de probar. Entonces, es importante distinguir la pretensión de la demanda, sobre todo porque luego, si yo tengo bien cuadrada la pretensión, pero a veces he podido fallar en la parte de la fundamentación, yo podría recurrir al principio de iura novit curia para que finalmente el juez me dé y ampare mi pretensión, o la reencauce porque no le he podido fundamentar. Entonces, yo aquí quiero hacer una primera distinción importante entre el petitum y la causa de pedir. El petitum es lo que yo le solicito al juez, ¿correcto? Es lo que yo quiero que el juez haga. Yo quiero que el juez se pronuncie a través de mis pretensiones declarativas. Si quiero una pretensión declarativa, quiero una constitutiva, quiero una pretensión de condena, quiero una pretensión de ejecución, quiero una tutela anticipada para una medida cautelar. Yo tengo que concretar, que saber qué le voy a pedir al juez. Y lo importante también es que yo defina cuál es la causa del petitum, o sea, cuál es la causa de pedir. Por ejemplo, yo le digo al juez, señor juez, yo he comprado en el año 1900
68. Y no he podido inscribir mi derecho porque si bien es cierto, compré, no fui a una notaría. El que me vendió en un papel sello sexto, legalizamos las firmas ante el notario, yo no contraté un abogado, soy propietario, me he dedicado desde el año 68 hasta el 2022 a pagar mi autoavalúo, ahí han nacido mis hijos, ahí he puesto un local comercial, he vendido abarrotes, ahí he puesto mi local de abogado, ahí han nacido mis hijos, mis nietos. Pero ahora que quiero vender mi casa, ahora que quiero hipotecarla, me doy cuenta de que el papel que tengo no es suficiente para ser inscrito porque no guarda una formalidad. No es un instrumento público suficiente para ser calificado por un notario, por un registrador. Y la persona que me vendió ya murió. Así que hasta que yo haga la sucesión intestada a la otra persona de los hijos que me vendieron, que no me quieren contestar, que están en el exterior, yo necesito que tú me des tutela y que me declares, por efecto del 950 del Código Civil, me declares propietario. Entonces, ¿cuál va a ser mi causa de pedir? Decir, señor, yo tengo posesión y no he llegado al registro. Quiero que mi derecho llegue al registro. Ya me convertí en propietario. Tengo una pretensión declarativa. La ley me ha convertido en propietario. Y ahora quiero que tú declares que efectivamente, bajo el amparo del artículo 950, yo soy el propietario. Entonces, ¿cuál es mi causa de pedir? La de un propietario que compró de manera imperfecta y está buscando la función saneadora de la prescripción. Ya está. Esa es mi causa de pedir. ¿Por qué quiero llegar al registro? Para ser propietario, para darle publicidad a mi derecho y para cancelar los asientos registrales de quien me vendió. Entonces, eso es importantísimo. ¿Cuál es la causa de pedir? Y entonces, ¿qué le voy a pedir al juez? Señor juez, pido que declare la prescripción adquisitiva del inmueble ubicado en el Jirón Strauss 210, San Borja de la ciudad de Lima. ¿A quién? A favor mío. ¿Por qué? Porque lo compré en el año 1968 y a la fecha han pasado más de 10 años. He sobrevivido al Código del 36, he sobrevivido al Código del 84 y bajo la regla de la posesión larga, incluso, señor juez, la del justo título, yo puedo acceder al registro y cancelar el derecho. Perfecto, señor. Tiene su petitorio, quiere que se reconozca que la ley ya lo convirtió en propietario por el efecto del 950, tiene usted su causa de pedir porque quiere acceder al registro. Perfecto. Listo. Entonces, otro tema importante es distinguir la pretensión material y la pretensión procesal. La pregunta es, ¿son lo mismo? No son lo mismo. Porque, por ejemplo, cuando yo le presto dinero a una persona, yo tengo la expectativa, mi pretensión es que esa persona me devuelva el dinero. Y obviamente que me paguen un interés, porque nadie está prestando pues así por hacer a caridad y simplemente por intención sana y buena bajo mis criterios cristianos y morales. No, yo presto plata y tengo dos expectativas, ganar dinero, que es mi expectativa mayor, y mi expectativa menor es al menos recuperar mi dinero, no perderlo, ¿correcto? Entonces, ¿mi pretensión material cuál es? La devolución y que me paguen los intereses. Eso es una pretensión material. ¿Y cuándo se convierte en una pretensión procesal? Cuando yo me canso de llamar por teléfono a mi deudor, me canso de enviarle cartas notariales intimándolo en mora, me cansé y estoy obligado a llevarlo a una conciliación extrajudicial para ver si es que agotamos, ya no sobrecargamos el sistema. Y es en ese momento cuando yo voy donde el abogado y le digo, señor abogado, acá está, mire, el documento por el cual yo le he prestado el dinero, hemos hecho un mutuo dinerario, acá hemos pactado el interés, o señor abogado, vea, aquí está el voucher del depósito que yo le he hecho al señor y acá están los cientos de cartas notariales que le he mandado imputándole que le he hecho un préstamo. Señor abogado, quiero que me devuelva el dinero y que me pague el interés. Entonces, es en ese momento que la pretensión material, que tú tenías la expectativa, se convierte en pretensión procesal. Cuando tú ingresas tu demanda, con tu sellito ahí al Poder Judicial, es en ese momento que recibe el juez y que la califica, que se convierte en una pretensión procesal. Es en ese momento. Pero antes era una pretensión material. Entonces, muchas veces es importante definir este tipo de conceptos para saber ante el juez cuál es la pretensión, ¿no? Porque de repente
mi intención es a ver, yo no le quiero cobrar yo no le quiero cobrar el dinero, ¿cierto? Pero de repente mi intención será en otro proceso judicial. Imagínense que mi deudor aparece testificando contra mí en un proceso penal. He tenido la mala suerte de que él haya presenciado un hecho en el que se me atribuye una conducta ilícita y penada por el Código Penal. Entonces yo podré decir, señor juez, mi pretensión, yo tengo una deuda con él, acá está, mira. Y eso, como él me debe plata y tiene una revancha conmigo porque le estoy cobrando, lo invalida para que declare, está prohibido. Y entonces es importante que hagamos ese tipo de distinciones. Ahora, importantísimo también es que tengamos claro qué le estoy pidiendo al juez. Y entonces aquí tendremos que desarrollar las clases de pretensión. ¿Qué tipo de pretensiones tenemos? Tenemos la pretensión declarativa, tenemos la pretensión constitutiva, la de condena, la de ejecución, la de tutela anticipada. La pretensión declarativa es la clásica. Bueno, no voy a decir la clásica porque en realidad esta lista tiene distinciones muy interesantes. Por ejemplo, acabamos de poner el ejemplo de la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva tiene una naturaleza declarativa, porque el juez, o sea, ya el derecho se configuró cuando pasaron los 10 años. El tiempo me volvió propietario. El tiempo me volvió propietario y obviamente la exteriorización de la voluntad de comportarme como propietario. Entonces he cumplido con los 3 requisitos del 950, comportarme como propietario de manera pública, pacífica y continua por un lapso de 10 años. Entonces yo le voy al juez a reclamarle la consecuencia de esa regla, que si una persona, que un poseedor, que se comporta como propietario con esos 3 requisitos, ¿cuál es la consecuencia de esa regla? La consecuencia va a ser netamente que el juez me va a tener que declarar propietario por efecto de la prescripción adquisitiva. Entonces, yo le voy a pedir al juez que declare la existencia de las consecuencias del 950, que lo declare. Pero el derecho, ¿cuándo se constituyó? Si yo ingresé en 1968, ¿cuándo se constituyó el derecho? En 1978, en el 88, bajo las reglas del Código del 84, la de los 10 años. Entonces, es importante que yo haga esas distinciones para que le diga al juez qué estoy pidiéndole. O sea, quiero una pretensión declarativa, juez. Ahora, también puedo yo pedirle a un juez una pretensión constitutiva, cuando lo que se pide, es decir, que lo que se pide al órgano jurisdiccional sea la creación, modificación o extinción de una situación jurídica. Por ejemplo, la resolución de un contrato. Yo, Juan Pérez, me obligo con Luisa a tener un contrato de prestaciones recíprocas, ¿correcto? Donde yo le voy a vender un inmueble, esta persona se obliga a pagarme en cuotas el dinero, y obviamente se aparece pues la teoría del riesgo, porque las prestaciones no se practican de inmediato, no son inmediatas, sino que requieren del tiempo para poder producir sus efectos y hay muchas condiciones suspensivas que están sujetas al tiempo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo he pactado que una persona, y he puesto ahí una cláusula de resolución de contrato? He dicho, señor, si usted no me paga en la segunda cuota, pues ya me pagó la primera, no me paga la segunda cuota, yo le resuelvo el contrato. Entonces, yo le reclamo al juez, le presento el supuesto, le digo, juez, mira, efectivamente se ha cumplido el supuesto. Acá está la carta notarial en la que yo le he requerido, lo he intimado en mora, y automáticamente le he exigido que cumpla con la resolución, y ahora vengo para que tú constituyas la resolución del contrato. Ahora, ¿qué pasa si la cláusula es expresa? Si la cláusula es expresa, yo solamente le voy a pedir al juez que la declare, nada más, ¿no? Se reconozca la existencia de la resolución del contrato a mérito y los efectos de la cláusula novena del contrato, ¿correcto? Pero si yo no tengo cláusula expresa y lo conmino por el 1428 del Código Civil a mi deudor a que cumpla, le doy un plazo, oye, ya, el plazo que dice el 1428, 1429, ¿no? Los 15 días. Oye, tienes que cumplir bajo apercibimiento de resolución. Y entonces, aunque él cumpla fuera de ese plazo, ya
ha cambiado la situación jurídica. Él dejará de tener su posición habilitante de reclamar las prestaciones y que se quedará sin efecto el contrato y por lo tanto yo podré reclamar no solo la indemnización en su defecto, sino también, si es que entregué la posesión, la restitución del inmueble, ¿no? Entonces, es importante que vayamos viendo qué cosas le voy a pedir al juez. Como también yo, desde ese mismo ejemplo, le voy a decir al juez, juez, mira, yo no quiero resolver el contrato. En el mismo ejemplo, lo único que quiero es que me pague. Entonces, juez, quiero que des una pretensión de condena, oblígalo a que me pague. Y entonces yo, si no ha habido una hipoteca legal, de repente fui tan tonto de renunciar en una cláusula a la hipoteca legal, pero si la tengo a la hipoteca legal, la ejecutaré, con lo cual mi pretensión ya no será de condena, sino será de ejecución. Pero puedo yo, imagínense, porque le estoy haciendo un favor a esa persona, ya yo renuncio, voy a renunciar a la hipoteca legal, ¿no? Que se va a constituir por el saldo del precio, y bueno, finalmente por darle un favor, el tipo me ha fallado, ¿correcto? O, dada la circunstancia, yo le pido, juez, ¿sabes qué, juez? Quiero que me pague nada más. Ya me ha pagado las 4 cuotas, la última cuota, que me pague. Condénalo. No, ya lo vendió el predio. Chispas, ya lo vendió el predio. ¿Y ahora qué hago? Le tengo que embargar otro predio, ¿cierto? Ya está la obligación ya reconocida, simplemente tengo que condenarlo a que cumpla con una obligación hacia mí de entregarme algo, de hacer o de no hacer. Allí es donde operan las pretensiones de condena, cuando se pide al órgano jurisdiccional la imposición de una situación jurídica a un sujeto pasivo de esta pretensión. El sujeto pasivo de la obligación, alguien que está obligado a hacer algo, ¿correcto? Por ejemplo, en un desalojo, ¿qué tipo de pretensión tengo? La de condena. Le estoy diciendo al juez, un desalojo con vencimiento de contrato. Es más, tengo hasta cláusula de allanamiento. Le digo, ¿qué le estoy pidiendo al juez? Juez, condénalo a que cumpla con una conducta, que es devolverme, la obligación de devolverme mi predio, ¿no? Es importante ese tipo de distinciones, porque van a ayudar al momento de la redacción a que yo sepa qué es lo que voy a esperar por parte del juez. Y luego viene la pretensión de ejecución. Ustedes han visto que en la pretensión de ejecución lo que se hace pues es ya está clara la situación jurídica, puede venir de un acta de conciliación, puede venir de un título ejecutivo, perdón, de un título valor, está claro, ya está la existencia de la deuda. Entonces, yo le diría al juez, oye, cumple con darme la consecuencia y ejecuta esto. Por ejemplo, no será lo mismo, y eso es importante, por ejemplo, yo le presto dinero a una persona, esa persona yo le he depositado en su cuenta, tengo solamente el voucher o tengo simplemente la constancia de la transferencia electrónica o el yape, ya, le mandé un yape, ¿no? Le mandé un yape, 10 yapes de 500 soles, 5.000 soles. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo tengo simplemente los yapes, no tengo un contrato, porque muchas veces los contratos son verbales, le diré al juez, pues yo le he prestado el dinero a esta persona, ¿cierto? Le he depositado 5.000 soles en 10 yapes, o le he depositado 5.000 soles a través de una transferencia bancaria, quiero que reconozcas, que declares que ha habido una obligación del señor y que por lo tanto, al existir la obligación, que me pague. Entonces, yo estoy primero probando la existencia de la obligación. Lo primero que tengo que hacer, tengo que acreditar la existencia de la obligación. Pero ¿qué pasaría si yo soy un poquito más ducho, más astuto? Ya he prestado plata antes y he tenido que llegar al Poder Judicial, pero me gusta prestar plata, y me asesoro con un abogado y me dice, oye, no, ¿sabes qué? Hagamos lo siguiente. Llena un título valor, llena un pagaré, llena una letra de cambio sin necesidad de protesto. Entonces lo lleno, listo, y luego le pongo a la vista al juez. Digo, juez, mira, acá está, le demando la ejecución de este título valor. Entonces, automáticamente las cosas cambian, porque en una pretensión de obligación de la suma de dinero, el juez admite a trámite la demanda, y uno de los puntos controvertidos de la demanda va a ser la acreditación de la existencia de la obligación, mientras que en el otro proceso ya no voy a pasar por esa etapa. Ya no voy a pasar por esa etapa, el juez simplemente saca un mandato de ejecución y dice, oye, para un mandato ejecutivo, y dice, oye, te ordeno que en 3 días pagues
los 5.000 soles. Entonces, ¿cuál será la distinción? La pretensión, una es de ejecución y en la otra es, dependiendo de la situación, una de condena o una declarativa. Entonces, es importante ese tipo de distinciones que vamos a hacer al momento de redactar el escrito civil. Y algo también importante, el tema de la tutela anticipada. Importantísimo cuando redacto una medida cautelar. Cuando yo voy a redactar una medida cautelar, le estoy diciendo al juez y le estoy reclamando al juez que quiero que anticipe la decisión, que anticipe una decisión para que se pueda cumplir con la decisión final. Porque existe una situación actual que tiene un peligro en la demora. Estoy tan angustiado, señor juez, mire, como lo que le pasó al magistrado Eloy Espinosa Saldaña, ¿no? Lo sancionaron en la Pontificia Universidad Católica porque le encontraron plagio, ¿no? Después de que uno había plagiado a un profesor de la misma católica que había compartido con él trabajo, labores en el Tribunal Constitucional, había sido asesor jurisdiccional, y descubrieron que había un plagio por encima del, si no recuerdo mal, 40, 60% por encima en el Turnitin. Entonces, ¿qué pasa? La universidad lo sanciona, ¿correcto? Pero al momento de sancionarlo lo suspenden durante 2 años. Entonces, ¿qué hace él? Él recurre a la vía constitucional y pide una tutela anticipada diciendo, señor, yo no puedo dejar de ganar mi dinero, no puedo perder mi trabajo porque tengo una enfermedad, tengo un efisema pulmonar. Si me suspenden en mis haberes, yo pierdo mi seguro, pierdo mis ingresos y voy a morir. Una situación pendular, ¿no? O sea, el juez ha tenido que ver la proporcionalidad, ¿no? Entre el castigo de la sanción y un tema extremo, que si cumpliendo ese castigo de la sanción civil puede traer una consecuencia irreparable, que es la pérdida de su vida, porque una situación está atada a la otra, ¿no? Sus ingresos ponen en peligro que él siga asistiendo a su seguro, que él pueda recurrir a tratamientos particulares, y entonces el juez dice, no, necesitamos una tutela anticipada hasta que esto se pueda cumplir. Y el tema de la tutela anticipada también tiene una base y un fundamento importantísimo, porque a lo largo del tiempo, cuando se ha ido hablando de tutela, entendemos que la tutela no solamente es el acto de pedirle al juez, de solicitarle al juez una audiencia, de presentarle al juez una demanda. La tutela empieza con la presentación de la demanda, pero también con la idoneidad y con la eficiencia de que ese pedido que se da ante el órgano jurisdiccional se pueda cumplir, que se pueda materializar. Es decir, que en determinado momento, en la parte final de la decisión, que la sentencia no simplemente quede para pegarle en el cuadro. Por ejemplo, en el mismo caso del préstamo, ¿qué ocurre si yo tengo nuevamente en el mismo caso del préstamo, no tengo las constancias de que le he hecho los 10 yapes de 500 soles a mi amigo, o tengo la constancia de la transferencia electrónica por los 5.000 soles, no tengo ninguna garantía y sé que mi deudor lo único que tiene es un carro? Si yo lo demando, ¿qué es lo que va a hacer él? Corre donde un abogado y le dice, mira, me han demandado. Le va a decir él, fíjate, este proceso en los juzgados aquí en Paz Letrado, por la cuantía, va a demorar en promedio 2 años. Y si apelamos, 3 años, y hasta que él pueda sacar algo, ya estás del otro lado. Haz una cosa, tienes algún amigo, o si puedes, saca un pequeño aviso en el periódico y véndelo. Ya sea con ánimo realmente de desplazar la masa patrimonial y encontrar una persona que desconoce la deuda, o simplemente buscando una persona que, conociendo la deuda, se presta para el ánimo simulatorio. Y entonces, ¿qué hago yo para evitar esa circunstancia? Para garantizar de que la sentencia que va a ordenar el juez para que el señor condenarlo para reconocer la existencia de la obligación y para que él lo condene a que me pague, ¿cómo voy a hacer? Tengo que pedirle tutela anticipada al juez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un embargo en forma de inscripción, un embargo en forma de anotación, un embargo en forma de secuestro de su único vehículo que tiene. Y entonces yo tengo la necesidad de optar por alguna de estas pretensiones dentro de los tipos de medida cautelar que me presenta el Código Procesal Civil. Entonces, eso es tutela anticipada y yo tengo que prever qué cosa es lo que quiero garantizar. Por ejemplo, si lo que quiero garantizar es que voy a tener una prioridad registral frente a cualquier desplazamiento de masa patrimonial de ese vehículo para garantizar mi crédito, yo podré pedirle al juez, señor juez,
solicito que usted anote la demanda. Pero ¿qué pasa si no existe la demanda todavía? ¿Qué pasa si no existe la demanda todavía? Recién voy a demandar, el juez me va a observar, me dice, señor, ¿cómo voy a anotar la demanda si estás planteando una medida cautelar fuera de proceso? Aún no existe la demanda. Improcedente, ¿cierto? Entonces, yo tengo que elegir cómo voy a garantizar la tutela para el cumplimiento de esa obligación. Haré pues entonces una anotación de la demanda, ¿no, señor? Haré un embargo en forma de inscripción para garantizar la deuda. Entonces yo tengo que darle la mayor verosimilitud al juez para acreditarle efectivamente que si el juez da la medida cautelar, no estoy causándole un daño a esa persona. Tendría que extender los requisitos que establecen las medidas cautelares, pero sobre todo acreditar la verosimilitud, ¿no? En algún punto también acreditar incluso la caución, no solo juratoria, hasta caución real, de que me obligo, y declaro de que efectivamente la existencia de esa relación obligacional puede prever y puede el juez confiar en lo que le estoy presentando y no causar ningún daño. Entonces, esas cosas son importantes que las tengamos claras en el momento de la redacción, porque si tenemos claras estos requisitos, vamos a redactar de manera coherente, vamos a ser breves en la redacción. Una cosa, por ejemplo, importante que hay que decir es que, por ejemplo, en los mismos casos de título ejecutivo, muchas veces creemos que solo la brevedad y el efecto, el mérito probatorio del título valor lo va a hacer todo, ¿no? Señor juez, el señor Periquito Los Palotes me ha reconocido la existencia de una deuda, acá está el título valor, ya se venció y por lo tanto pido que me lo des. ¿Por qué en ese caso sí tengo que tener una descripción un poco más detallada? Porque cuando se presentan estos casos, no se olviden ustedes que la contraparte tiene derecho a ejercer su derecho a la contradicción. Y si va a contradecir un mandato ejecutivo, puede basarse en la inexigibilidad de la obligación, en la nulidad formal del título. Entonces yo tengo que describir, señor juez, este es un tipo de título valor que me habilita a mí no tener que protestarlo, o si he protestado si he protestado el título valor dentro del plazo que establece la ley. Yo tengo que hacer un desarrollo y sobre todo puedo decir, señor juez, este título valor es la representación cartular de una obligación que tuve con el señor hace 5 años. Mire, yo le presté plata o simplemente el señor me chocó mi carro y cuando fuimos a la conciliación el señor me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a firmar una letra de cambio, te voy a firmar un pagaré. Y hoy día yo, cansado de que haya pasado el tiempo y que no me pague, lo estoy cobrando. Entonces es importante que yo desarrolle incluso, no solamente me base en el título valor, sino también haga un pequeño desarrollo de cuál es el acto causal, el acto negocial que subyace la suscripción de ese título valor. Porque él podría decir, no, eso es un ánimo simulatorio, señor, nunca me ha prestado plata. Pero claro, nunca te presté la plata, sino que la obligación que tenías era la de indemnizarme con el choque del carro, y aquí está el acta de constatación policial, que también la adjuntaré. Es importante, muy importante, que vayamos desarrollando en este tipo de demandas ejecutivas, ¿no? Algún desarrollo de dónde es el origen, cuál es la causa de pedir concreta, para que el juez me otorgue tutela. Bien, cosas importantes y aterrizando, ya hemos revisado estos temas que seguramente para muchos es un tema de recordar. ¿Cómo redacto mi petitorio? Una de las recomendaciones, y esta recomendación la obtuve de mi profesor Ricardo León Pastor. Él es árbitro, y si bien, claro, no es juez, pero da pues laudos y los laudos tienen partes resolutorias, ¿no? El laudo tiene un fallo, ¿no? Y ampara o desampara algunas pretensiones, ¿no? O las adecúa a lo que se le está dando, a lo que vienen discutiendo las partes. Y aquí él, recuerdo mucho que me recomendaba que uno debe pensar claramente, o sea, en el petitorio de mi demanda, yo debo de pensar qué quiero en la parte resolutiva de mi sentencia. Que pudiera parecer hasta contradictorio, ¿no? Porque si el petitorio es la primera, es la punta de la lanza, ¿no? Es la punta de la lanza,
yo tengo que pensar hasta dónde tiene que llegar esa punta y cómo se va a materializar finalmente en la sentencia, qué es lo que tiene que recoger, porque recordarán ustedes que el juez puede declarar fundada una demanda, puede declararla infundada, puede declararla improcedente o puede declararla fundada parcialmente, o incluso dependiendo de las pretensiones que yo le vaya a presentar, el juez puede preferir un petitorio respecto de otro. Entonces, es importante que yo defina cómo redacto mi petitorio, pensando siempre qué es lo que quiero en la parte resolutiva de la sentencia. ¿Qué quiero que el juez le obligue a esa persona? En función a lo que acabo de decir, que el juez declare, que el juez constituya, que el juez condene, que el juez pueda ejecutar. Y eso es importante. Ahora, pueden estar ¿puedo tener múltiples formas de pretensiones? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, en un proceso de reivindicación, hay una discusión sobre un mejor derecho de propiedad. Por supuesto que sí, y hay un análisis sobre la validez de los títulos que se oponen uno contra otro. Recordemos que la reivindicación es un proceso de conocimiento a través del cual el propietario no poseedor se enfrenta al poseedor que cree ser propietario, o que teniendo un título, ¿no? El propietario no poseedor va a contenderlo y va a anular, va a declarar su invalidez frente a él, ¿no? Va a declarar su invalidez. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Va a haber un estudio de mejor derecho de propiedad y va a decir, no, el juez va a declarar que un título no es válido frente al otro. Hay un título que se va a oponer frente al otro. Entonces va a tener una parte declarativa. Pero también va a tener una parte de condena. Porque luego de esa primera pretensión declarativa, ¿correcto? Lo que va a hacer el juez a continuación va a ser ordenarle que devuelva el predio, que devuelva la posesión del predio al poseedor no propietario, al propietario no poseedor. ¿Y qué pasaría además si, por ejemplo, yo soy propietario del inmueble, una persona ha venido allí, ha construido un edificio, ¿no? Entonces yo le digo, señor juez, yo le he notificado a este señor, le envío una carta notarial, lo he intimado en mora, y le digo, señor juez, yo pedí la reivindicación del lote, que es lo que yo tenía en mi ficha registral, en mi partida electrónica. Pero además, como pretensión, como segunda pretensión principal, te pido la accesión, porque lo que ha construido el edificio lo ha hecho de mala fe. Yo le he mandado carta notarial cuando recién estaba armando las bases, cuando recién lo vi armando las bases del terreno, cuando estaban plantando las zapatas que le denominan los albañiles, ¿no? Las columnas, le mandé una carta notarial y le dije, señor, ese predio es mío. Y él no me respondió, me dijo, oiga, váyase usted. Entonces, él actuó de mala fe, porque a sabiendas de la existencia de mi partida electrónica, él ha seguido confiando en un título, en un negocio que le ha vendido una persona, ¿no? Y que ese título no está inscrito en el registro. Y además, ese título no lo habilita para que construya ahí. Él ha comprado acciones y derechos, por otro lado, pero no es en ese predio. Acá está mi ficha registral, acá está mi plano inscrito, mi ubicación concreta, y yo lo tengo que sacar. Entonces tendré pues una declaración, entonces, tendré una pretensión no solamente de condena, no tendré una pretensión solamente de declarativa, sino que a su vez también tendré una pretensión sobre la accesión, o sea, me voy a hacer propietario de las mejoras que tiene el inmueble, ¿no? No lo quiero, obviamente no voy a perder un edificio. Entonces yo debo pensar claramente qué es lo que quiero, o sea, quiero recuperar el lote, perfecto. También quiero la accesión, perfecto. ¿No? Quiero que la restitución, perfecto. Es más, también quiero una indemnización. Perfecto, también asumo, pues, ¿no? De repente porque el señor, a sabiendas ha falsificado documentos, qué sé yo, la puedo acumular. Mientras tenga coherencia y sean las mismas partes, yo la podría acumular. Ahora, importante entonces saber qué es lo que quiero que diga mi sentencia para yo redactar mi petitorio. Y obviamente, qué acciones necesito para satisfacer mi interés. Por ejemplo, pudiera estar de más, pero si por ejemplo yo le digo, señor juez, solicito la rectificación de mi partida de matrimonio, porque en la partida de matrimonio no se ha considerado mi tercer nombre,
Entonces yo le tengo que poner, si me declara fundado el pedido, dice sí, fundado el pedido, ¿no? De la rectificación de partida, declaro que la partida de matrimonio le falta el nombre, el tercer nombre, y le tengo que pedir qué cosa más, que se curse el oficio, ¿no? A la municipalidad, al RENIEC, para que se modifiquen los asientos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las veces hay algunas pretensiones que no necesariamente tienen cierta conexión con el pedido. Entonces yo tengo que saber ya, entonces si yo quiero una rectificación de partida, pues le digo, ¿no, señor juez? Le voy a pedir a usted que le diga a la municipalidad donde subyace esa partida de matrimonio, ese registro civil, que haga la anotación marginal. ¿Correcto? Entonces, es importante que yo diga qué es lo que necesito para satisfacer mi interés, qué otras cosas necesito. O, por ejemplo, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, imagínense un juicio de mejor derecho de propiedad donde hay una duplicidad de partidas. Eso ocurre mucho porque como el registro, como tenemos un gran problema, y eso lo veíamos en la última clase que conversamos sobre el tema del catastro, hay propiedades pues que pertenecen a un predio matriz y que se han ido independizando partecitas sobre partecitas sobre partecitas, y muchas veces, por error del sistema, los registradores no terminan de cerrar las partidas o los traslados son imperfectos y se generan duplicidades. Entonces puede aparecer un vivo que dice, oye, efectivamente, mira, mi derecho ya murió porque ya no tengo posesión allí, ¿no? Esta persona tiene una ficha registral, pero yo tengo la otra ficha registral y mira, coexisten. Entonces, iré a un juicio de un mejor derecho a propiedad donde se va a ver un juicio de declaración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a declarar el juez? Que el predio donde existe la independización y donde hay posesión es el real y debe de cerrarse la partida donde ya no tienen posesión y donde ya no hay nadie que esté haciendo actos y comportándose como propietario, ¿correcto? Entonces, qué otras acciones necesito para satisfacer mi interés? Cursar el oficio y decirle al juez que cancele el asiento registral, que cierre la partida electrónica y de tal manera que el juez lo obligue y lo combine al registrador a que haga esos actos. Por eso yo debo de prever qué verbos y qué acciones necesito para satisfacer mi interés. Y entonces, también es importante que yo defina qué tipo de pretensiones tengo. Tengo pretensiones principales, tengo pretensiones accesorias, es decir, si se declara la principal, se declara la accesoria, por ejemplo. Pido en el ejemplo que hemos puesto clásico, ¿no? El de obligación dar suma de dinero. Yo le digo al juez, pido que me devuelva los 5.000 soles. Quiero que reconozcas que los 10 yapes que le hice, las 10 pantallazos de yape que te estoy presentando, esos 5.000 soles, también han generado interés, ¿no? ¿Cuál? El interés legal. Listo. O de repente había un interés convencional, y ese interés convencional obrará pues de repente en un WhatsApp, ya como hay libertad probatoria para ese tipo de circunstancia, yo podré argumentarlo, el juez me va a dar pues el reconocimiento y me va a declarar fundada, o sea, me va a declarar también fundada la pretensión accesoria, y como depende del principal, ya se reconoció la deuda, también me van a reconocer los intereses, ¿no? Es también importantísimo. Por eso es importante saber cómo redacto mi petitorio, qué acciones necesito y cómo lo voy a hacer. Ahora bien, también hay pretensiones subordinadas. ¿Qué significa una pretensión subordinada? En la que de repente el juez no evidencia que una de tus pretensiones se cumplan en esa pretensión. Tú no has podido acreditar todos los elementos que esa institución que reclamas pueda traer su consecuencia en el momento de la sentencia. Entonces el juez dirá, ya, a ver, vamos por partes, a ver, pongamos un ejemplito sobre el tema de la pretensión subordinada. Dos ejemplos. El primero, lo clásico, ¿no? Señor juez, en un proceso laboral, ¿no? Un clásico ejemplo. Señor juez, yo te pido la reposición de mi trabajo. Yo te pido la reposición me han despedido. Te pido la reposición en mi puesto de trabajo, ¿no? Yo considero que este es un despido incausado. Pero si tú desconoces que este es un despido incausado, el desarrollo del caso Anicama, etc., el caso Bailón Flores, tú desconoces, entonces ya, subordinadamente, no me des reposición, dame mi indemnización por despido arbitrario. Entonces, el juez dice, ya, sí, efectivamente, yo considero que
no hay reposición para el puesto que tú tenías, ni se dan las condiciones. No voy a ampararte la reposición, pero sí me doy cuenta que el despido es arbitrario, por lo tanto te voy a dar una indemnización. O sea, le digo al juez, dame pollada, pero si no me quieres dar pollada, dame lechonada. Entonces el juez me dice, no te voy a dar pollo porque te van a crecer las alas, demasiado colesterol, te voy a dar chanchito. Entonces, pongo ese ejemplo que puede parecer gracioso, de paso que nos despertamos, ¿no? Puedo de repente estar sonando muy lineal, pero en estos ejemplos tan sencillos nos vamos dando cuenta por qué una pretensión puede ser subordinada y cuándo debe de ser subordinada. Otro ejemplo, ya un poco más complejo. Ustedes recordarán el octavo pleno casatorio civil. Y entonces, ¿qué es lo que se hablaba en el octavo pleno casatorio civil? El gran tema era si la disposición de los bienes conyugales celebrado por solo uno de los cónyuges, al ser reclamado por el cónyuge afectado, debe ser encaminado bajo la pretensión de la nulidad o la pretensión de la ineficacia. ¿Y por qué la de la ineficacia? Aludiendo al falso procurador, ¿no? Esa persona que se atribuye la representación de la sociedad conyugal, sin serlo, ¿no? Y la otra posición era la de la nulidad, porque se entendía que el 315 es una norma de orden público. Entonces, ¿qué es lo que hacían los abogados? ¿Qué hacíamos los abogados en ese momento cuando todavía no había el octavo pleno casatorio civil? Presentabas como pretensión principal, ¿no?, tu nulidad de acto jurídico. Y si la sala donde caía no tenía el criterio de que el 315 era una norma de orden imperativo, ponías como subordinada. Señor juez, de manera subordinada, si no crees que la institución que me protege es la del interés público, lo de los efectos de la norma de orden público del 315, y que aquí lo que se ha hecho es vulnerar una norma de orden público, pues un fin ilícito, lo que pido es que, por efecto del falso procurador del 315, tú procedas a declarar ineficaz ese negocio jurídico a través del cual mi cónyuge desplazó la masa patrimonial que nos correspondía a la sociedad conyugal. Entonces, el juez, bajo su criterio, decía sí, infundada la demanda respecto de la nulidad y declarar fundada la pretensión subordinada de ineficacia. Listo. Entonces, cuando tienes esa posibilidad, ¿no? El juez, tú le das una pretensión, él considera que ese no es el camino, y por lo tanto se ampara solamente la subordinación. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es el fenómeno? A ver, ¿qué pasa, no? Imaginémonos, ¿no? Alguien me podría decir, doctor, pero yo planteé la nulidad y en atención al principio iura nubit curia, yo le doy los hechos al juez y el juez me da el derecho. Perfecto. Eso es plenamente válido. Yo al juez le puedo dar los hechos y el juez va a aplicar el derecho que corresponda, porque se entiende que el juez es perito de peritos y conoce bien todas las normas. Pero, ¿qué ocurre? Si yo no he planteado la ineficacia y solamente planteo la nulidad, ¿cómo el juez va a hacer un pronunciamiento extra petita? O sea, que no está establecido en el petitorio. Entonces me la tengo que jugar. Ahora, no solamente, y aquí esto es un tema importante, porque desde el inicio de la charla veníamos diciendo que estas reglas que estábamos planteando no solo tienen que ver con las demandas, también tienen que ver con medidas cautelares. Entonces, yo podría presentar pretensiones principales y subordinadas, por ejemplo. Necesito una persona que ha transferido un inmueble que ya no le correspondía. Bajo la teoría de la apariencia, como aparece todavía como titular en el registro, la persona que a mí me ha vendido intenta defraudarme y está vendiendo a otra persona. Yo me entero, oye, sí, te han vendido la casa, pucha, ¿ahora qué hago? Voy a plantear la nulidad del acto jurídico, vamos a declarar la invalidez de ese contrato. Sí, fin ilícito, nadie puede vender dos veces el mismo predio, vamos con todo, perfecto. Entonces tengo una duda, ¿qué hago para poder ganar mi prioridad en el registro y que no hagan terceras ventas y no se amparen en el 2014 y en el tercero de buena fe registral y finalmente en mi caso tenga que yo que emplazar a 1, 2, 3, 4, 5 sucesores procesales? ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono? Tengo por un lado, la anotación de la demanda, pero
mientras yo presente la demanda, 1 mes, 2 meses en que la califiquen, hasta que notifiquen, presento mi otra medida cautelar, 1 mes, 2 meses, ya se entera que está en el Poder Judicial, lo transfiere. ¿Cómo hago? Puedo entonces pedirle al juez una medida cautelar y no innovar, de congelarle la partida, no innovar el asiento registral que lo tiene él como propietario. Y esta puede ser una primera pretensión. O yo le puedo decir al juez, señor juez, solicito la reserva de la notificación para presentar una demanda de anotación de una pretensión, una medida cautelar de anotación de demanda. Entonces, puedo pedir principal una anotación de la demanda y de manera subordinada una medida cautelar de no innovar el asiento registral que lo mantiene ese señor como titular en el predio. Así ellos presenten títulos que entren antes o después en mi medida cautelar. Si el juez me ampara y dice que va a declarar la medida, va a hacer una medida cautelar y no innovar la situación jurídica de la titularidad en el registro, incluso peleándose contra otros títulos que están en cola o antes, el registro no le va a quedar otra cosa que inscribir. Entonces, ¿qué le va a parecer mejor al juez? Si no es la una, si rechaza la principal, ampara la subordinada. Otro ejemplo importante del tema de lo subordinado. Siempre tenemos problemas con las cuestiones probatorias. Oye, se ha presentado tal testigo, ¿qué hago? ¿Lo tacho o me opongo? O a veces, sobre todo con ciertos documentos, ¿no? Ciertos documentos que tienen la redacción como si fuera una pericia. ¿Qué hago? ¿Lo tacho o me opongo a su actuación? Entonces yo también podría plantear, no está prohibido en el Código Procesal Civil que diga, tacho el documento por ser falso, y subordinadamente mi pedido, si no quieres tachar el documento, me opongo, porque no se han cumplido ciertas formalidades. Ya está. Entonces, es importante que podamos jugar con la subordinación en pedidos escritos, salvo, obviamente, no estoy diciendo lo mismo, que yo haga, pues, el pedido y acuérdense que el Código Procesal Civil, por ejemplo, prohíbe que yo haga uso de doble recurso, ¿no? Que plantee nulidad y que plantee apelación, ¿no? Eso no se da. Pero, por ejemplo, en el tema de la apelación, el mismo código establece que el recurso de apelación conlleva intrínsecamente el pedido de la nulidad, la capacidad revisora de la validez del acto que se está cuestionando en segunda instancia. Entonces, son cositas importantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta en las pretensiones y que nos pueden servir en escritos de absolución, en escritos de cuestionamientos, en escritos de demanda, en medidas cautelares. Bien, aquí hay una cosa también importante. ¿Cómo sustento mi petitorio? Y aquí vamos entrando la carne ya se va poniendo en término medio, ya salió ya no está tan cruda, ahora está más rosadita. Esta triarquía. Hechos, derecho, medio probatorio. Estamos hablando, y en la clase es de cómo redacto mis escritos civiles. Ya hemos hablado de la pretensión, tengo que revisar el interés para obrar, la legitimidad para obrar. Y ahora, ¿cómo sustento mi petitorio? Ya, tengo un petitorio, ya Lázaro me ha explicado, tengo mi pretensión declarativa, ahora tengo una pretensión subordinada también declarativa, o puedo tener acumulativamente pretensiones declarativas, de condena, mixtas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que le dije al inicio que decía el profesor Juan Monroy Galvez? Para ganar un caso, ¿qué se necesita? Tener el derecho, saberlo pedir y que el juez lo quiera dar. Entonces, ¿cómo vamos a materializar acá? Hechos, derecho y medio probatorio. Por ejemplo, señor, si una persona incumple una de las prestaciones de un contrato, yo tengo el derecho a autotutelar mi patrimonio, autotutelar mi interés y la expectativa patrimonial de la prestación que me correspondía como acreedor. Entonces yo puedo compeler a esa persona al cumplimiento del contrato o simplemente a la resolución del contrato. Entonces, ¿cuáles vendrán a ser los hechos? Concretamente, señor, con fecha tal suscribí un contrato en la notaría tal, que es el anexo 1A. No hay que desarrollar todo el contenido, salvo que sea muy necesario, salvo que le vayas a pedir una interpretación de las cláusulas al juez. Concretamente, señor juez, en la cláusula 8 del contrato suscrito en tal fecha, el señor Periquito Los Palotes estaba obligado el 19 de septiembre en pagarme la suma de $500,000. Señor juez, al 20 de septiembre del año 2022 no se me ha pagado.
Por lo tanto, le he mandado una carta. Por lo tanto, ya lo intimé en mora. Por lo tanto, ya le di los 15 días. Entonces, señor juez, lo que le vengo a solicitar es que usted resuelva el contrato. Va a resolver el contrato. Va a cambiar la situación jurídica, va a romper, va a modificar esa situación jurídica donde ambas partes teníamos obligaciones y prestaciones recíprocas. Entonces, el juez ya tiene los hechos. Ahora, ¿cuál es el derecho? Yo le reclamo al juez las normas y las consecuencias. Acuérdense también que en el derecho procesal es importante tener claro que una sentencia establece una conducta que debe de ser cumplida por una de las partes, cuando la pretensión es de condena, ¿no? Por ejemplo, pero también, por ejemplo, ¿no? Alimentos, algo tan sencillo. ¿Qué es lo que está diciendo el juez? Señor, usted tiene que pasar mensualmente y de manera anticipada una pensión de 1.000 soles a favor de su menor hijo. Es una conducta, yo estoy renuente a eso y tengo que pasar los 1.000 soles mensuales. Entonces, ¿cuáles van a ser los hechos de esa demanda? Señor, con el señor X tuvimos una relación, nació el hijo. A la fecha, el hijo tiene X, Y, Z necesidades a las que habla el 481 del Código Civil. Necesidad de vestido, de educación, salud. ¿Sabe qué? Tiene que comprarse lentes cada 3 meses porque tiene presbicia, le va creciendo, le va aumentando la vista. ¿Sabe qué? Este chiquito pues sufre de hirsutismo, tiene demasiado cabello, no sé qué cortarlo en la peluquería, se enferma de los bronquios, es asmático, hay que ponerle 2 chompas, hay que ponerle profesor particular, ya, 1.000 soles, está obligado. Entonces, ¿cuál es el derecho? El derecho es reclamarle al juez la consecuencia de las normas materiales. ¿Dónde está establecido qué es lo que está obligado uno a cumplir frente a un descendiente o un ascendiente y qué se considera por alimentos? El 481 del Código Civil, ¿cierto? Y luego, ¿cómo voy a seguir reclamando? Voy a seguir reclamando conforme el Código Procesal Civil, ¿no? Que una persona puede obligar a otra por el mérito de su vinculación, ¿no? Y se ampara en norma de derecho material sustantivo. Entonces, ya tengo los hechos y ya tengo el derecho. Ahora, ¿qué tengo que acreditar? Básico. Tengo que acreditarle la existencia del vínculo paterno, una partida de nacimiento. Indubitablemente ahí está la partida de nacimiento. Ahí está la partida de nacimiento, ahí está, señor, el nombre de la persona que le estoy demandando. La persona a la cual le estoy haciendo el petitorio tiene una relación subjetiva respecto del titular del derecho de los alimentos. ¿Cuál va a ser el petitorio? Perdón, ¿cuál va a ser el medio probatorio? La partida de nacimiento para acreditar que la vinculación y la obligación. Ahora, para establecer el monto, ¿qué es lo que voy a tener que probarle? Tengo que ser, el código y la jurisprudencia dice que ya no tengo que ser tan exhaustivo, ¿no? con los medios probatorios. Antes, pues, como habían algunas señoras que andaban como Sherlock Holmes, ¿no? Detrás de los pasos del padre moroso, y estaban viendo, oye, mira, entraba a un restaurante, mira cómo tomas una fotografía de un tipo que acababa de jugar pelota y tenía una caja de cervezas alrededor, cómo tiene para ese tipo de situaciones frívolas y no puede mantener a su hijo, y situaciones así, ¿no? Entonces, hoy día las normas establecen quién tiene la carga de la prueba, y eso es importante también porque eso me vincula a mí con la necesidad de que yo deba de probar en exceso o que deba de probar lo básico. En este caso no va a ser necesario, se presume, pero si el niño tiene pues situaciones especiales como las que he mencionado, que tiene que recurrir a un servicio de salud especial, que tiene una enfermedad, que tiene algunas actividades que por su contexto, su formación deban ser cubiertas, pues evidentemente hay que acreditarlas, ¿no? ¿Y qué estoy acreditando ahí? El monto. ¿Cuál es el segundo tema para el tema del monto? La capacidad del obligado, ¿no? ¿Qué cosa va a evaluar? No va a ser lo mismo que dé alimentos, pues, un obrero, ¿no? No va a ser lo mismo que dé alimentos un barrendero que está bajo otro régimen civil que el gerente de un banco, que un profesional que trabaja de manera independiente, ¿cierto? Entonces, y eso es lo importante. O sea, y aquí vamos viendo cómo hay esta triada, ¿no? Hechos, derecho y medio probatorio. Y la subsistencia en esta triada de estas circunstancias. Ahora, importante también, y aquí quería ir comentando algunas cosas que siempre ocurren en el día a día.
las normas procesales, hay normas sustantivas que le imponen al juzgador, y ustedes recordarán el 194 y 196 del Código Procesal Civil, ¿no? Que quien alega algo debe probarlo, y el juez está en la obligación de hacer una valoración conjunta de los medios probatorios, ¿no? La valoración conjunta de los medios probatorios. Entonces, en esta valoración conjunta, el juez tiene ciertas licencias para poderle atribuir a cada sujeto que tiene su pretensión, ya sea una pretensión positiva, donde quiere obligar a una persona a una declaración, a una pretensión constitutiva, declarativa de condena, y a quien le hace la actividad negativa, que se opone, y dice, no, este señor no tiene derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner unos cuantos ejemplos, ¿no? Tuvimos un caso nosotros, en el cual un servicentro de gasolina, ustedes saben que la gasolina pues es como el oro, ¿no? Le proveía combustible a una empresa de transportes interprovincial. Entonces esta empresa de transportes estaba con su domicilio en la ciudad de Lima, pero hacía viajes a provincias, y una de esas provincias era la ciudad de Tacna. Entonces la señora, la dueña del grifo, la dueña del servicentro, conversa con el gerente, verbalmente le dice, sí, usted siempre viene a consumir, yo le puedo dar crédito a 30 días. Perfecto. Del 2017 al 2019 obran 85 facturas, todas declaradas a la SUNAT por parte del receptor del servicio. ¿Y qué pasa? Se va del 2019 al 2020, la gasolina sube, cambian de gerente y hay un pago incumplido por 50.000 soles. Entonces la dueña del grifo dice, págame. Y el gerente dice, oye, ¿yo cómo te voy a pagar? ¿Yo cómo sé que esa gasolina ha entrado a mis carros? Además, esos choferes que han estado manejando esos carros al sur del Perú, yo los he votado, porque esos choferes en Arequipa han estado llevando contrabando de Tacna y los ha intervenido la SUNAT y yo los he votado como trabajadores. Y la señora comienza a indagar y ella tiene sus facturas, tenía un cuadernito donde cada chofer anotaba y le pide a los choferes, los llama y dice, oigan, señores, mira, su gerente dice que ustedes no estaban autorizados, ¿cómo es esto? Señora, le dice, nosotros hemos ido a Tacna y él nos ha mandado. Ahora, él de vivo no quiere reconocer la obligación, pero nosotros le firmamos lo que sea. Entonces ellos firman una declaración jurada, le remiten a la señora la declaración jurada. Entonces la señora le demanda la obligación de dar suma de dinero. ¿Cuál es el acto causal? La señora dice, primer punto, señor, pido que la empresa de transportes X, Y, Z cumpla con pagarme la suma de 50.000 soles, a mérito de la deuda contenida en las 10 facturas de fecha tal, que a la fecha están no cubiertas. ¿Cuál es la causa de pedir? Señor, yo a este señor le he dado crédito, no ahora, desde el año 2017. Acá están las 70 facturas que acreditan que hemos tenido un contrato de suministro. Él me pedía constantemente, yo le suministraba gasolina. Listo. Señor, le he pedido que me pague los 50.000 soles, lo he invitado a un centro de conciliación y el señor no quiere pagar. ¿Qué contesta la parte demandada? Dice, no, señor, lo mismo. Señor, no cuestionan los puntos controvertidos, porque lo que está controvirtiendo es que existió un contrato de suministro, que dentro de ese contrato de suministro hay facturas impagas. ¿Qué es lo que dice en la contención la parte demandada? Mentira, dice. Esta señora nunca nos ha dado nada. Yo nunca he autorizado. No cuestionan las 70 boletas que precedían del año 2017 al 2019. Es lo que dice es, esos choferes, acá está bien, los he denunciado, estaban llevando contrabando de Tacna y los han agarrado en el control aduanero de San José, en Arequipa, y me han generado una multa de 1 millón de soles porque estaban cargados con whisky. Y esos señores ahora están por ir presos y como están coludidos entre ellos para hacerme daño, han firmado esas declaraciones juradas. Entonces, importante, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver sobre el tema del medio probatorio. El contrato de suministro, ¿tiene el format probationem?
tiene una forma solemne, perdón, ¿es forma ad probatione o es forma o ad solemne? ¿Tiene alguna formalidad que deba de cumplirse para acreditar su existencia? Según el Código Civil, no. Contrato de suministro lo único que requiere es una prestación periódica de un mismo objeto. Entonces, si una empresa era de transportes interprovincial y el otro es un grifo, hay una coherencia y una proporcionalidad en pensar sobre las máximas de la experiencia que obviamente se necesitan una con otra, ¿no? El servicio de combustible, ¿a quién le va a prestar el servicio? A los buses, a los carros, a la gente que quiere locomoción. Igual, un servicio de transporte interurbano, ¿qué es lo que va a requerir? Va a requerir de gasolina para poder mover la máquina, ¿no? Ahora, ¿eso se hace de manera gratuita o se hace de manera pagada? Ahora, sale la sentencia. Infundada la demanda. ¿Qué dice la juez? El demandante no me ha acreditado la existencia del contrato de suministro. Me ha presentado pues 70 boletas del 2017 al 2019 y efectivamente me ha presentado 10 boletas que supuestamente están impagas. El demandante no me ha acreditado que él ha cobrado, no me ha acreditado que los ha intimado en mora para el cobro. Y el demandante no me ha demostrado que las facturas que pone a cobro estén impagas. Y entonces uno se pregunta, claro, porque obviamente la sentencia ha sido impugnada. ¿Y dónde quedó el 1220, 1226 del Código Civil, que dice que la carga de la prueba la tiene el deudor que dice haber pagado? Lo segundo es que en la contención el demandado no estableció, no cuestionó si pagó o no pagó. Simplemente se dedicó a controvertir la legitimidad de un medio probatorio, que era la idoneidad o la colusión o la connivencia que tenían los choferes en contra del interés porque tenían una causa pendiente en un proceso penal. Entonces, la juez pierde los papeles, se olvida de que hay normas que establecen carga probatoria, y en este caso, si las facturas han sido puestas a cobro a través de una conciliación extrajudicial, siendo que la intimación en mora no tiene tampoco una forma preestablecida por la ley, corresponde pues que la juez haga una valoración conjunta de los medios probatorios. Entonces, ¿qué ha fallado allí? ¿La redacción de la demanda o la aplicación de las normas? Es importante que finalmente cuando vaya a segunda instancia este caso, los jueces puedan decir qué se inaplicó o qué no se entendió bien. ¿Los hechos no están bien acreditados? Los hechos están acreditados. La naturaleza de la empresa, acreditada con su partida electrónica, con su ficha RUC, el uso de las prestaciones y la existencia del contrato, acreditado pues, con 70 facturas del 2017 al 2019, se evidencia un consumo periódico del servicio de gasolina. Un contrato de prestación, un contrato de suministro, ¿qué es? ¿Quién nos da un contrato de suministro? Nos dan las EPS, que nos dan agua, nos da Electrosur, Electronorte, Electrolima, cuando nos da energía eléctrica, nos lo da el cable, contrato de suministro de telefonía, nos lo da Claro, Entel, Movistar. Entonces, se requiere de que obre por escrito, quizás si es que hay algunos detalles, condiciones, pero si lo simple era, yo recibo la gasolina y tú me pagas a los 30 días, se puede pues evaluar finalmente que una persona, aunque no haya podido acreditarle documentalmente con todos los elementos probatorios, bajo la teoría indiciaria nace pues la necesidad de reconocer la existencia del contrato y consecuentemente las obligaciones que están pendientes de pago. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que pasan en el día a día y hay que tener bien redactados nuestros petitorios y manejar correctamente esta línea de esta triarquía, ¿no? Hechos, el derecho y el medio probatorio, para que de esa manera la redacción de lo que yo pretenda pueda ser amparada para poder ganar mi caso, ¿no? Para que mi escrito esté correctamente adecuado. Un punto también importante es que los hechos, y eso es importante en materia civil, los hechos no van a poder ser modificados.
Los hechos no van a poder ser modificados durante la tramitación del proceso. Solamente puedo modificar la demanda hasta antes de que se notifique la misma. Yo voy a poder, sí, presentar medio probatorio extemporáneo, siempre y cuando se concurran los elementos, pues, que establece el código, que los hechos se produzcan con posterioridad a la interposición de la demanda o que hayan sido revelados en la contestación. Ahí yo presento un medio probatorio extemporáneo. Y lo importante también del proceso, porque recordemos también que hemos hablado al inicio del tema de la tutela, es que el proceso no es un fin en sí mismo. El proceso es un instrumento de satisfacción de los intereses de las personas. El proceso es un instrumento de satisfacción de los intereses de las personas. Por ello tiene que dar todas las garantías. Tiene que ser un proceso idóneo, tiene que ser eficaz, tiene que tener efectividad. Y en ese camino, o en esta descripción del proceso, el 10º Pleno Casatorio Civil abre la puerta para que el juez pueda practicar medios probatorios, y que esos medios probatorios de oficio ingresen a la discusión para que la decisión que vaya a dar el juez sea la más cercana posible a la verdad material. Y con eso nuevamente vamos sobre lo que habíamos mencionado sobre la pretensión material. Puede ser que en algún punto mi abogado se olvidó de presentar y de decir en la causa de pedir, se olvidó de invocar la existencia de una carta notarial, se olvidó de hablar de un contrato, se olvidó de ampararse en un asiento registral, pero como la pretensión es material, y como les vuelvo a decir, el proceso no es un fin en sí mismo, sino que lo que busca es la satisfacción del interés de la persona, existe una coherencia en que el juez quiera conocer la verdad, más allá de que haya pasado o no el momento y la oportunidad. Gran discusión se estableció sobre el 10º Pleno, sobre la calidad privatística del derecho privado que tiene el proceso civil, a diferencia del derecho penal, donde por medio pues está un derecho publicístico, ¿no? Es derecho público, ¿no? Y por lo tanto, pues la etapa probatoria puede ampliarse incluso hasta antes de la sentencia, si así se considera. En cambio, en el tema del derecho privado decían, bueno, pues, qué pena, no lo hiciste a tiempo, precluyó tu derecho a presentar la prueba, yo ya no la voy a admitir. Con lo que tienes, vamos a ir a dictar sentencia. Y puede ser que haya habido una negligencia por parte del abogado, no ha establecido concretamente las pretensiones, no ha establecido concretamente los fundamentos de la demanda, y entonces necesita una ayuda, necesita un auxilio, porque como les vuelvo a decir, el proceso no es un fin en sí mismo. ¿Qué cosa es en sí? La verdad material. El juez se quiere acercar a la verdad material, y para ello puede actuar pruebas de oficio, recurriendo a ciertos registros para validar cierta información, ¿no? O de lo que han aportado las partes, las puede hacer suyas de oficio para determinar o no y evaluar la conducta de las partes con respecto a determinada posición que se quiera reconocer durante el proceso. Y eso obviamente tiene que ver con que la pretensión es material, ¿no? La pretensión es material. Y estas cosas son importantes porque nos ayudan básicamente a una mirada del proceso, de cómo redactar, de pensar siempre en las pretensiones. Hoy día, y eso es, voy terminando un poco la jornada para pasar a algunas preguntas, hoy día estamos entrando a un modelo mixto. Cuando hablo de que estamos entrando a un modelo mixto, es que vamos a tener a la escrituralidad como base para la postulación del proceso, pero luego vamos a ir a una etapa que es netamente oral, que va a ser las audiencias preliminares. ¿Cuál era el gran problema? ¿Y por qué estamos transitando hacia la oralidad? El problema estaba en las famosas T, ¿no? Tráigase para resolver, téngase presente, traslado.
Entonces, entre que alguien presentaba una solicitud, el juez le decía traslado a la contraparte, se pasaban 3 o 4 meses en la calificación, otro mes en la notificación, la contraparte absolvía, pasaban otros 3 o 4 meses y el juez, en vez de resolver, decía tráigase para resolver, y las famosas tres T's daban vueltas en la carga procesal. Hoy día lo que se quiere es una unidad de la audiencia, se quiere que en la audiencia se debatan todas las cuestiones formales y en ese momento se solucionen. Entonces hay que manejar pues una base sólida, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, y evidenciar qué estamos controvirtiendo. Como en el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? De la demanda del Servicentro contra la empresa de transportes. La empresa de transportes no controvirtió, no cuestionó ninguno de los medios probatorios básicos, simplemente se dedicó a cuestionar la declaración jurada que hacían los choferes. Y no dijo, oye, sí, efectivamente estas 70 facturas nunca las hemos declarado, estas 10 facturas nunca han entrado a mi contabilidad, no hay presunción de validez, está mal llenado están mal llenadas, no corresponden, el número de placas no corresponde a mi vehículo. O sea, no hubo una discusión concreta de los hechos. Entonces, eso es lo que le vamos a llevar al juez. El juez va a poder escuchar a través de la oralidad la discusión de las partes sobre lo que han escrito y sobre lo que puedan ir soltando en su intervención, porque va a primar el principio de inmediatez y el juez va a resolver. Ahora, ¿cuál era la gran diferencia entre uno y otro sistema? En que, camino a este módulo corporativo civil, el juez tiene la obligación de llegar a la audiencia habiendo revisado el expediente y preguntarle directamente a las partes, a ver, señor, acláreme, ¿cómo es que usted dice que hay un contrato de suministro y no me ha juntado ningún papel? Ah, sí, señor juez, yo digo esto y me amparo básicamente en que el contrato de suministro por ley no establece ninguna formalidad. Y quiero que además usted evalúe la existencia de la prestación, porque ellos son una empresa de transportes, requieren combustible y yo proveo combustible. Y acá están 70 comprobantes de facturas que acreditan que hemos tenido una relación comercial y periódica sobre el tema de la gasolina. Perfecto, señor. Ahora, me va a preguntar el juez, ¿y cómo dice usted que la juez dice que usted no ha cobrado? ¿Usted cobró? Claro, señor juez, acá está el acta de conciliación. ¿O acaso el acta de conciliación es una invitación para ir a tomarse un café? No, la conciliación es una intimación en mora. Tú le exiges a una persona el cumplimiento, o sea, materializas, ya estás de camino a la pretensión procesal porque tienes una pretensión material, que es que me pague las 10 facturas incumplidas. Y esas cosas son importantes porque el juez va a poder escuchar allí ya de manera oral y tengo que ser concreto, sin ser ampuloso y dándole las explicaciones, porque de repente alguna postura que tú puedas asumir no es doctrinariamente asumida o no es mayoritariamente asumida por la Corte Suprema, citar una casación. Y allí es donde el consejo para partir, ¿no? Tema de la brevedad. Ser breve, concreto y conciso. Y tener clara mi pretensión y a veces en las pretensiones pensar siempre qué es lo que quiero a través de la sentencia y cuál es el interés que va a satisfacer a mi cliente. Bien, eso es la exposición del día de hoy. Yo quedo llano, mi querido reader, si estás ahí todavía y no te has dormido, a las preguntas que podamos hacer. No sé si podemos a través del chat, tú eliges. Sí, doctor. Excelente. Sí, estimados participantes, si tuviesen alguna pregunta referente a la sesión de clase, vamos a darle pase a que ustedes puedan activar sus audios. Por favor, tienen que ser pertinentes. Es una pregunta por estudiante. Adelante, doctor Mario Valverde. Muy buenas noches. ¿Puede activar su audio? Sí, doctor, buenas noches. Ante todo, agradecerle por los conocimientos que nos ha brindado el día de hoy. La pregunta es acerca de la pretensión en cuanto a la liquidación de alimentos, por ejemplo, ¿no? Hay un caso en el cual el juez ha sentenciado que le debe pasar pues, un monto específico, pero hasta el momento el demandado pues, no ha cumplido, ¿no? Esa es la pregunta, doctor. Muchas gracias. Ya, o sea, entiendo que el demandado no ha cumplido. Bueno,
como habíamos hablado un poco sobre el proceso, ¿no? La sentencia, en este caso, pues es una condena, ¿no? Allí ya se ha reconocido que existe una obligación de naturaleza paterno-filial, y bueno, hay un monto, ¿no?, que se ha establecido, se han analizado seguramente, pues, las condiciones del alimentista, de sus necesidades, y por otro lado, las posibilidades del obligado. Y lo que corresponde, pues, es que se declare, o sea, no es una pretensión declarativa, sino es una pretensión de condena. Se le obliga a la persona que periódicamente, mensual y anticipadamente cumpla con el monto. Puede o no ser excesivo, si hago toda la vía ordinaria, no queda más que decir, ¿correcto? Entonces, si hay ahora, claro, la regla es no hay prisión por deudas, ¿no? Excepto la de la omisión de asistencia familiar. Entonces, en este caso, por omitir la asistencia familiar, por omitir, ojo, omitir, porque se entiende que de por medio hay una resolución exigible con una obligación totalmente, con un monto totalmente líquido, ¿no?, exigible, obviamente va a tener que pasar partes van a cursar partes a la fiscalía, poniendo en conocimiento toda la existencia, y el fiscal, pues, lo va a encajar en el delito de omisión de asistencia familiar, ¿no? Y le va a dar si es que no cumple, le va a dar una condena, ¿no? Sí, eso sería. Sí, los participantes hacen referencia, doctor. Reader, si me permites, justo estoy revisando acá la caja del chat, y hay una pregunta de una señorita Carolina, ¿no? Dice: doctor, buenas noches, sobre hacer un escrito indicando que se notifica al demandado por WhatsApp, ¿es válido? El tema es que las notificaciones tienen formas preestablecidas por la ley, ¿no? Tienen formas preestablecidas por la ley. Si tú tú declaras que desconoces el domicilio de una persona, tienes que notificarla mediante edictos, ¿no? O sea, la pregunta es, si solo lo hago notificar por WhatsApp, evidentemente, eso es inválido, ¿no? Por no decir nulo, ¿no? Es inválido, no es válido eso. Pero si se ha cumplido con los requisitos de notificar por edictos, y se ha notificado en el domicilio que figura en el RENIEC, su último domicilio, y además por ahí alguien dice: oye, mírate su WhatsApp, ¿no? Está en la clandestinidad, pero claro que sí, ahí sí sería válido. Yo lo he visto en procesos penales. He visto en procesos penales que los fiscales, hoy día hasta la policía te notifica por WhatsApp, ¿no? Te manda por WhatsApp la notificación. La UPE, la Unidad de Protección Familiar, por ejemplo, notifican disposiciones, resoluciones de inicio de su procedimiento a través del WhatsApp. Ya han habido discusiones sobre la validez de esto, y el Tribunal Constitucional ha dicho que son totalmente válidas, ¿no? Porque hay de por medio, pues, un interés superior del niño, de protegerlo, ¿no? Y entonces, si a veces, y lo vuelvo a decir, el proceso no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Entonces, en algunas situaciones sí se puede ser un poquito más flexible, ¿no? Hay otra pregunta, Juan Daniel Díaz Guarote: doctor, si es un contrato verbal, ¿cómo podría comprobarlo? Bueno, cuando es un contrato verbal, si no tiene de por medio, como habíamos mencionado, no tiene de por medio una formalidad, una forma solemne. ¿Qué es una forma solemne? Por ejemplo, un contrato de donación, ¿ya? Un negocio de donación, donde, bueno, un contrato de donación, yo estoy recibiendo gratuitamente. La teoría de los derechos reales nos dice que nadie se empobrece en la transferencia. Entonces, el notario tiene la obligación de decirle eso al transferente, decirle: señor, que usted va a donar, ¿está bien de la cabeza? Le va a donar, o sea, se va a empobrecer. Entonces, le va a advertir: señor, ¿está usted seguro? Sí, señorita. No lo están coactando, no lo están chantajeando emocional, sexualmente, por el tema de que usted vaya a donar su casa, su inmueble, su vehículo. El notario está en la obligación de hacer eso. Y entonces sí requiere una formalidad que se haga por escritura pública. O como la hipoteca, incluso, que tiene que incluso uno de sus requisitos de validez es que esté en escritura pública y que obre inscrito.
Entonces, esos son negocios, bueno, actos jurídicos, negocios jurídicos que requieren cierta formalidad. En el caso que pusimos hace un rato, no. Ahora, ¿cómo voy a acreditar la existencia? Eso es derecho procesal puro, ¿no? Mandaré una carta notarial, una respuesta de la carta notarial. Si me dejen visto, tendré que sacar pues, los WhatsApps en los que él está cobrando, las conversaciones, testigos, ¿no? Que me hayan visto entrar a esa casa, que guarden alguna relación entre la obligación de lo que vengo a reclamar y la naturaleza del hecho, ¿no? Por ejemplo, yo soy abogado y le demando al juez, señor, a tal persona le he dado gasolina. ¿Qué razonabilidad puede ser que un abogado provea gasolina? Yo poder cobrar, pues, con cierta razonabilidad, pues, servicios, el patrocinio de un proceso judicial, administrativo, asesorías, pero que pueda yo demostrar que le he dado gasolina es muy jalar los cabellos. Entonces, incluso el Código Procesal Civil nos da la posibilidad de hacer, hay tutela anticipada, ¿no? Diligencias preparatorias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi abuelito me debe $20,000? Y mi abuelito está al lado de todas las rapiñas de mis tías, y mi abuelito no puedo sacarle la firma, no puedo hacer nada, pero él me debe $20,000, con $20,000 ha arreglado su casa. Se va a morir mi abuelo, es un contrato verbal basado en la confianza. ¿Qué hago yo? Le voy y le digo, juez, tutela anticipada, diligencia preparatoria, absolución de posiciones. Entonces, ya con eso yo, previendo que puede mi abuelo morirse en cualquier momento, que se va a extinguir la fuente de la prueba, puedo resguardarla, ¿no? En esa diligencia. Entonces, por ejemplo, tuvimos un caso importante, ¿no? A veces, ¿cómo funcionan las diligencias preparatorias? Es tipo de tutela anticipada. Por ejemplo, una persona, yo me acuerdo que éramos abogados de una empresa de cable. ¿Y qué había pasado? Esa persona, la dueña de ese edificio, tenía contratado un servicio, o sea, pagaba, pónganse, $30 mensuales. Pero ¿qué hacía? Él tenía 8 departamentos que alquilaba. Y con un técnico había generado que el servicio que él contrataba para un punto, para un televisor, pase para 8 televisores. Entonces, obviamente, si demandábamos la indemnización, nunca íbamos a poder, hasta que el juez dio una fecha para una inspección, el hombre avisado o premunido de la fecha, iba a desconectar todo y cuando lleguemos no íbamos a encontrar nada. Entonces, ¿cómo conservábamos la prueba? Tutela anticipada. Señor juez, diligencia preparatoria, esto está pasando. Llegamos con el juez, allanamos la casa, bueno, ingresamos con permiso del juez y se levantó un acta, se evidenciaron los 8 departamentos con los 8 puntos. Señor juez, pido la indemnización. Este señor me ha contratado desde el año 2013. Yo presumo que hasta el año 2022, 9 años, ha beneficiado otros 8 puntos y por lo tanto me debe 30 por 8, 240 por 10, $2,400. Por decirles, ¿no? Entonces, era mucho más, pero... Y una indemnización por daño moral de $100,000. Se conserva la fuente de la prueba, ¿no? Y se pide tutela anticipada. Doctor, tenemos a nuestro participante, el doctor Mario Puente. Por favor. Sí, doctor Mario Puente, está activo su audio. Buenas noches, doctor Lázaro. Buenas noches a todos los participantes. Doctor, en el caso en la etapa preliminar, uno pide al fiscal medidas cautelares y se solicitan también una garantía, un garante, para poder embargar sus billetes como medida preventiva o cautelares. ¿Se solicita al juez también eso? A ver, lo que pasa es lo siguiente, sobre la tutela anticipada, sobre medidas cautelares, el juez tiene que analizar la proporcionalidad de la medida que va a dar. A ver, por ejemplo, yo le pido al juez un embargo en forma de intervención en la forma de administrar. Embargo, no sé, me deben $1.000.000, ¿no? Y yo le digo al juez, mira, Saga Falabella me debe $1.000.000. He revisado, no tiene plata en sus cuentas, todo está en patrimonios fideicometidos, no me dejan agarrar nada. Necesito poner a 10 empleadas que cobren en su caja durante promedio 10 días. O en 10 días me cobro, o en 2 días me cobro $1.000.000.
Entonces, el juez va a decir, ah, ya, ¿y qué verosimilitud tienes? Entonces, ¿qué se tendría que analizar? Mira, acá está mi sentencia, ah, ya. ¿Y cómo sé que no te quiere pagar? Mira, acá están los requerimientos. Y acá está, mira, hemos hecho un embargo en forma de cateo y no tiene nada en las cuentas, todo tiene patrimonio fideicometido. Ah, ya, pero por si acaso, dame una garantía. Entonces, va a depender mucho, ¿no? Si es una ejecución anticipada, o sea, si ya terminó el proceso judicial, todo, evidentemente me la va a dar. Pero si no, me va a pedir una garantía, ¿no? Una garantía real. Un tema, por ejemplo, a raíz de, ustedes han visto las prisiones preventivas, los fiscales pedían prisiones preventivas para muchas personas, y en el caso penal los jueces declaraban infundada la prisión preventiva, pero la variaban y decían, ya, te voy a dar mandato con comparecencia, pero tienes que darme una caución. Ya, dame 300.000 soles. ¿Y de dónde sacas 300.000 soles en 5 días? Imposible, ¿no? Entonces, ¿qué haces en esos casos? Extiendes una hipoteca unilateral a favor del juzgado, entregas garantía y le constituyes su caución, ¿no? Entonces, sirve de esa manera. La idea de una caución juratoria es, de una caución real, a diferencia de la juratoria, es que tú entregas una garantía tangible que puede ser ejecutada por el juzgado para garantizar daños futuros, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, Saga Falabella viene y te dice como juez, oye, juez, esto que has hecho es ilegal, yo ya le pagué. Oye, pero el tipo ya se cobró $1.000.000, ¿y ahora qué haces tú? Bueno, te han dejado pues una caución real, ¿no? Ejecutarás de ahí y le devolverás $1.000.000. Entonces, para eso sirve un poco las cauciones reales, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta? Tenemos al doctor Ángel y terminamos la presente sesión. Doctor Ángel, está activo su audio. Adelante. Doctor, una pregunta, y está así prácticamente personal. Buenas noches. Lo que pasa es que en el caso mío, yo hice un negocio con una entidad, una señora, un particular, sobre unos equipos médicos, ¿cierto? Entonces, esos equipos fueron decomisados, digamos, por la DIAN a la señora que yo le compré. Entonces, ella me dijo pues que me iba a pagar. Ángel, Sí. No sé si el doctor Rey va a realizar la respuesta porque es un caso particular y es un tema académico propiamente. No, sí, es que adentra lo que estamos hablando. Sí, pero que sea genérico, por favor, sí, le agradeceríamos. Bueno, entonces, yo puedo hacer un proceso ejecutivo a una persona civil. Doctor ¿Cómo? Rey. No entendí, Reader, la pregunta. Sí, o sea, es que era un caso particular, creo, doctor, bueno, está tocando. Y creo sí, que ha sido por eso. Sí, dígame, doctor. no, pero no entiendo la pregunta. O sea, sé que hay unos equipos médicos, no sé si puedes aclarar. Ya. Doctor Ángel, por favor, puede reformular bien su pregunta, pero que no sea caso particular propio. ¿Sí? Le agradeceríamos, doctor Ángel. Le estoy dando el uso de la palabra. Bueno, entonces, los equipos médicos fueron decomisados por la DIAN, pero entonces la señora es una empresa natural. Entonces, a esa empresa natural cabe entablar un proceso ejecutivo. Ya, o sea, a ver, no entiendo bien la pregunta, pero entiendo que, o sea, te han decomisado la mercadería, no sé, ahora, y tú has dado una garantía y te están ejecutando la garantía. No la está ejecutando. No, por eso, o sea, los equipos médicos, ¿dónde están? Están en la DIAN. ¿Qué sabían? La DIAN es la que regula pues la entrada de equipos a un país. Ya, han sido decomisados. Decomisados, ya. Ahora, ¿usted qué necesita? ¿O cuál es la pretensión? Ya que la parte aduce pues que le quitaron los equipos, entonces, ¿cómo entablaría yo un proceso ejecutivo contra la empresa para que me responda o qué debo hacer? Ya, ahora sí entiendo, ya. Mire, solamente puede haber proceso ejecutivo siempre y cuando la empresa que tenía la obligación de traer la mercadería
le haya extendido a usted un título ejecutivo o su contrato haya establecido una cláusula penal para ese tipo de situaciones. Pero normalmente, según lo que usted me estaba contando, lo que procedería es una indemnización por responsabilidad civil contractual. Y lo que habría que ver es si es que la empresa que estaba a cargo de la importación fue negligente o no de saber si esa mercadería que la compró cumplía o no con los parámetros de la DIGESA, parámetros de importación, si requería o no alguna patente que cubrir o patente homologada en el Perú. Determinando esa conducta antijurídica, determinando esa situación, negligencia o no, usted va a poder armarle una indemnización. Una indemnización. Ahora, también podría usted, por el mismo contrato que tienen, pedir el cumplimiento, ¿no? Si le dijeron un mes, usted puede pedir el cumplimiento, le da 15 días, ya sabe que lo va a perder, automáticamente pide la resolución del contrato y pide la restitución del dinero que entregó. Puede hacerlo de esa manera, ¿no? Resolución de contrato más indemnización, ¿no? Y usted en la indemnización sí va a poder cobrar el lucro cesante, ¿no? Pero siempre probando la negligencia por parte del obligado, ¿no? En este caso, la importadora.